Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes la carta del tarot denominada el ahorcado. Un hombre que aparece colgado de un pie en una especie de cruz. Esta cruz tiene una rama, es un árbol son unas ramas de un árbol. Y bueno, este hombre, su pierna larga extendida, la pierna izquierda cruzada, sus brazos cruzados hacia atrás, pero hay una luz que lo ilumina, que lo está guiando. Una luz que lo ilumina y que lo está guiando en la vida. Está dando la guía en ese momento. Pero obviamente el colgado es una carta de momento estático, ¿no? Un momento, vaya, digamos, las piernas cruzadas y una atada denotan que no se puede mover, y los brazos atrás también denotan que sus acciones están limitadas. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que entender de la carta del ahorcado. Entonces, vamos a empezar a hablar de la filosofía de la carta del tarot del ahorcado, de la visión de los autores presocráticos. Sin duda alguna tenemos que hacer referencia a Zenón de Elea. Después de los autores presocráticos hablaremos de los postsocráticos, y después hablaremos del modelo psicológico de psicología transpersonal de Carl Gustav Jung. Después de eso abordaremos el modelo y la visión del astrofísico Carl Sagan. Posteriormente a eso comenzaremos a desarrollar, a conectarnos con todo lo que han sido las experiencias de Enrique, quien les habla, dando consulta de tarot en tiendas, en negocios, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. ¿Okay? ¿Cómo han sido todas esas experiencias de consulta? Eso será lo que el día de hoy les estaré relatando. Eso será lo que el día de hoy estaré conversando para todas y todos ustedes. Estaré compartiendo para todas y todos ustedes. Bueno, primero hay que decir que Zenón de Elea nos revelaba que si usted va a decir algo tiene que tener argumento. ¿Cuál es el argumento del ahorcado? El argumento del ahorcado es que está estático ahí completamente. El argumento del ahorcado evidencia un sentido de sentirse atado, un sentido de sentirse totalmente estancado. Allí está el argumento del ahorcado. No quiere caminar, no quiere avanzar, hay un estancamiento. Sus brazos están cruzados, no quiere hacer obra con sus manos. Su rostro no refleja dolor. Nada que ver. Su rostro no está revelando ningún tipo de dolor. Pero sigue estancado.
hay una luz que brilla detrás de él que denota esperanza. ¿Cuál es el argumento del ahorcado? Estancamiento sin dolor, parálisis sin dolor. Es una sola soga que está atando al ahorcado. Una sola soga. ¿Quién lo está atando? Pero entonces la otra pierna la cruza. Reflejo involuntario de estar atado. O él realmente se siente en una circunstancia que no desea seguir avanzando. Esas son las cosas que hoy tenemos que entender. ¿Qué argumento tiene el del estancamiento? El de la parálisis. Por ejemplo, la persona está tocando piano, se toma un vaso de agua, se levanta, reflexiona, prende la televisión, no se concentra, tiene un estancamiento, se podría decir está ahorcado en el piano. Ese es el argumento. No puede avanzar. Su actitud, a veces su falta de concentración no le permite avanzar. ¿Qué tiene cruzado de pierna y de brazo este hombre? Ese es el argumento. Un problema. Hay un problema que le está dando la vuelta a este hombre en la mente, que lo ha hecho cruzarse de brazo y de pie. Sin duda alguna. Ahora bien, desde el punto de vista de Sócrates nos decía, solo sé que no sé nada. Porque obviamente Sócrates analizaba si para hacer algo en la vida hay que tener un argumento. Y usted, por ejemplo, opina del amor. Usted está opinando acerca del amor. ¿Será que esa persona me quiere realmente? Ese es su argumento, eso es lo que usted está pensando. ¿Será que esa persona desea estar a mi lado? Ese es el argumento que usted tiene en su mente. Pero como diría Sócrates, solo sé que no sé nada. Hay elementos que pueden dar indicio de que esa persona desea estar cerca de usted, que esa persona desea estar a su lado. Pero muchas veces no es consistente o no hay congruencia. A mí a veces, por ejemplo, me llaman personas: Enrique, esta persona que tengo a mi lado me quiere. Y a veces me consultan mujeres que tienen 5 hijos y su esposo las ha abandonado. No tengo dinero, Enrique. ¿Será que mi esposo ha dejado de quererme? Ya no desea estar conmigo. Ya no desea estar a mi lado. El abandono a veces viene por circunstancias personales del individuo, del hombre. Y hacen que obviamente la mujer se sienta desconcertada. Hacen que obviamente la mujer se sienta en la condición del ahorcado. Ahora bien, llega un momento en que la mujer, que tiene 5 hijos y su esposo la ha abandonado, se siente atada.
se siente un desconcierto, no haya qué hacer, se siente atada de pie y de mano. Obviamente, si ella ha tenido en su vida una dependencia psicológica, obviamente que se va a sentir atada de pie y de mano. Ahora bien, seguimos avanzando en los estudios filosóficos y del tarot. Reflexiones de filosofía y de tarot para entender mejor esta carta. Y a la hora de echar las cartas al tarot, poder asimilarlas de mejor manera. Tenemos que hablar hoy de Platón. Platón nos decía que las sociedades se enferman. Y si analizamos bien esto, la sociedad, el núcleo de la sociedad es la familia. El núcleo de toda sociedad es la familia. Y hay veces que, por ejemplo, el padre de la familia ha perdido trabajo y se siente como esa figura que ves en pantalla, como el ahorcado. ¿Sí me estás entendiendo? El padre de la familia se empieza a sentir como esa figura. Y en ese momento particular, se hace necesario entender, se hace necesario comprender que el hombre, al verse sin trabajo y tiene una familia, una esposa con 5 hijos que mantener, por ejemplo, la persona se siente realmente mal, confundido, con malestar. Imagínense no tener trabajo, tener una carga familiar, una responsabilidad familiar. Le cae el arquetipo del llamado ahorcado. El trabajo le permitiría con sus manos hacer la obra de Dios en la tierra y no puede. No tiene trabajo. El trabajo le permitiría salir a caminar, no puede salir a caminar. Está en la casa estancado. Y quizá no es tanto por las circunstancias de la realidad. Quizá la realidad le permite seguir avanzando. Hay que entender que a veces la persona, por circunstancias que le han ocurrido, entran en la parálisis y el ahorcado. Y en algún momento sienten que no pueden continuar, sienten que no pueden seguir avanzando. Mientras las deudas y los gastos parece que empiezan a consumir sus vidas. Parece que empiezan a llenar sus vidas de malestar y de desdicha. Ahora bien, si seguimos analizando los siguientes filósofos, tendríamos que hablar de Teodor. Teodor nos decía que las diferencias dialécticas, cuando una tesis no va por buen camino, cuando la antítesis no va por buen camino, esa diferencia dialéctica genera una síntesis incongruente, de incongruencia. Entonces seguimos hablando del caso de la familia con malestar, ¿no? El esposo perdió su trabajo. El esposo, al perder su trabajo, empieza a tener una serie de pensamientos de malestar, de desdicha personal. ¿Sí lo ven? Por supuesto, la mujer está esperando mucho al esposo
Y la mujer empieza a sentirse confundida, sobre todo si el esposo llega un día y se va de la casa. Mucho cuidado con eso. Es quizá una de las situaciones más difíciles que a una mujer con familia le toca enfrentar en su vida. Cuando el esposo, al haber perdido el trabajo, sintiéndose empobrecido, llega y se va a la casa. Se siente que ya no aguanta más las presiones económicas. Siente que ya no aguanta más las presiones familiares. Entonces, obviamente que un malestar, el malestar del esposo se lo transmite a la esposa, y esa situación discordante de malestar obviamente puede generar un mal mayor, un mal de mayor contundencia, un mal de mayor relevancia. Algo que verdaderamente hay que cuidarse, ¿no? Porque entonces sucede que el esposo, viendo que no encuentra soluciones, la esposa exigiendo soluciones, o la esposa desanimada, el esposo empieza a sentir que no haya las soluciones, busca un escape y se va de la casa, se va del hogar. Lo hemos visto en consulta de tarot, personas que nos han llamado a través de consulta de tarot. Ahora bien, desde el punto de vista de la visión del filósofo Heráclito, el filósofo Heráclito nos decía que no atraviesas tú dos veces por el mismo río. No atraviesas el mismo río dos veces, porque no son dos veces las mismas aguas del río. ¿Sí lo comprende? ¿Sí lo entiende? Entonces, hay veces que cae la situación del ahorcado, porque tú, por ejemplo, suponte algo, ¿cuándo te puede llegar la cruz del ahorcado? A nivel de estudio, supónganse algo, ejemplos de vida, casos de vida que quiero compartir con ustedes para entender al filósofo Heráclito y la carta de tarot del ahorcado. Llega un momento, esto es importante, las relaciones, relacionar la práctica con el tarot para entender mejor el tarot. Eso es necesario entenderlo, que tenemos que unir la práctica, los eventos de vida, con la figura, con la carta que aparece en el tarot. Ahora bien, resulta ser que, por ejemplo, supónganse que alguien en el año 2010 presenta una tesis de maestría y le va muy bien. Esa persona desarrollaba sistemas, software, CMS, MailSimple, WordPress, PHP Fusion. Era una persona que los desarrollaba a cabalidad. Pero resulta que con el paso del tiempo, una década después, 10 años después, le toca presentar la tesis de doctorado. En ese momento, si se presenta con los mismos conocimientos de hace 10 años atrás, puede ser que se encuentre en la carta del ahorcado. Porque hay una situación tácita, no le van a decir que él todavía está conectado con el pasado. Porque si bien es cierto, esos sistemas, WordPress, CMS, MailSimple, PHP Fusion, están vigentes, son vigentes, tienen vigencia, ya no tienen la relevancia que tenían en el 2010. Ya han surgido otro tipo de sistemas, más que todo basado en aplicaciones. Entonces, obviamente a la persona le cae la carta del ahorcado, porque el tribunal, el jurado que lo está evaluando se da cuenta que está hablando de cosas, tecnología que hace 10 años tuvieron una gran influencia y que ya no la tienen. Ya no poseen la misma influencia. Y que si alguna vez a esa persona le tocó hablar de esa tecnología, ya en la actualidad no es la misma. Ya todo eso ha cambiado, ya todo eso ha evolucionado.
Entonces a la persona también a nivel de estudio, cuando entonces pasa del posgrado al doctorado y no se ha actualizado, que si con los servidores, que si con las APPS, las APK, las aplicaciones, la persona no ha dado ese salto, obviamente le cae una circunstancia de malestar, porque el tribunal, el jurado que lo está evaluando, se da cuenta que necesita avanzar mucho, necesita pasar por un proceso que se llama de actualización. Y ustedes dirán, Enrique, ¿cuándo le cae la carta del ahorcado a este hombre? Bueno, en el momento, le cae la carta del ahorcado en el momento que la persona tiene que actualizarse y no cuenta con los medios suficientes para realizar esa actualización. Hoy en día, por ejemplo, para trabajar con aplicaciones APK se hace necesario tener un teléfono inteligente. Eso es realmente necesario, importante, trascendental. Y si no tiene ese teléfono inteligente, obviamente, entonces se puede caer en una circunstancia en la cual realmente la persona quiere mejorar, pero no tiene los elementos tecnológicos, no tiene la tecnología para mejorar. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo comprenden? Para trabajar con computadoras hoy en día, sistemas actualizados, trabajan con internet, con servidores, con aplicaciones, con búsquedas en los motores de búsqueda de Google, con teléfonos inteligentes, los llamados smartphones, sistemas Android, sistemas iOS. Y obviamente si no se tiene toda esa tecnología, la persona cuando le toca enfrentar al doctorado se va a sentir ahorcado, como con la carta del ahorcado. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para seguir avanzando o aplicar, desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos proyectos. Necesita las llamadas tecnologías inteligentes, las mini tecnologías, las mini lactos, plataformas, estructuras tecnológicas que superan en resistencia las estructuras tradicionales de los PC desktop, de los computadores de escritorio. Ahora bien, cuando seguimos avanzando, ¿no? Vamos a hablar seguimos avanzando en la dialéctica, en la filosofía, porque hay que entender el tarot desde su epistemología, es decir, desde el conocimiento y desde su ontología. ¿Cuál es la esencia del tarot? Hay que comprenderla y compararla de diferentes puntos de vista, autores y filósofos de la humanidad. Filósofos que todavía siguen presentes en la actualidad, para que cuando usted esté echando las cartas del tarot entienda los diferentes enfoques que se les puede dar. De eso se trata el tarot. Es un arte, es una expresión artística que tiene que comunicar algo, que tiene que expresar algo, y que habla de transformaciones, de historias de vida, de cambios de vida, de cambios en la vida. Ahora bien,
hoy más que nunca tenemos que hablar también de Hegel. La visión de la dialéctica de Hegel nos decía que existe un algo cuantitativo y un algo cualitativo. Se llama la unidad dialéctica. Cuando una persona cae en la circunstancia del ahorcado, cuando hay una serie de elementos cuantitativos, por ejemplo la falta del dinero, las deudas, que inciden en sus cualidades. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el dinero? Entonces, cuando la persona se empieza a endeudar, no tiene para pagar, llegan las amenazas, llegan quienes lo critican, quienes los adversan. Entonces, cuantitativamente la persona no está respondiendo a las necesidades materiales que debe dar respuesta. Entonces, obviamente, sus cualidades, la persona no empieza a alimentarse bien, no se alimenta bien, o la persona cuantitativamente está marcada por exceso de trabajo, y ese exceso de trabajo lo conduce a una debilidad en lo personal, a una debilidad mental, a sentirse frágil, a sentirse debilitado. A veces la carta del ahorcado viene con la torre, un cambio de vivienda, por ejemplo, la torre y el ahorcado, un cambio de vivienda que conlleva a la persona a desmeritar sus condiciones de vida. Allí vemos la carta de la torre con la carta del ahorcado. El traslado a otro lugar lo conlleva a la persona a sentirse que sus posibilidades para actuar, para accionar, se ven totalmente limitadas. Ahora bien, seguimos hablando. Pasamos ahora a la dialéctica materialista. La dialéctica materialista, su máximo exponente, Karl Marx, nos habla de la mercancía y cómo a partir de la mercancía se da un proceso de crecimiento y de expansión. La dialéctica materialista se desprende del idealismo. En estos días yo consultaba a una muchacha de un país del Caribe y me decía que todos sus negocios se han paralizado. Ella confiaba en una espiritualidad y esa espiritualidad ella siente que le falló. Ella se había bautizado en una religión bajo el nombre de una deidad. Y ya esa deidad ella sentía que no le estaba dando la respuesta que ella merecía para su vida. Entonces, ella atribuía a la circunstancia de declive económica que ella estaba atravesando, ella se las atribuía a la deidad. ¿Ve? Ella no decía, no, que tengo un quiebre económico por la circunstancia de la vida, por el Producto Interno Bruto, por la reducción del ingreso per cápita. No. Ella le atribuía su malestar económico a una situación que venía del nivel idealista. Pero ya va, ven acá un momento. ¿Cuál es la situación país? Te encuentras en el Caribe, en una condición. Muchos países del Caribe recientemente acaban de ser devastados por circunstancias vinculadas con la naturaleza, hay que decirlo, hay que señalarlo, hay que expresarlo. Se han suscitado grandes tornados, grandes tormentas tropicales, tornados, que han hecho que inclusive el mar ingrese a muchas islas del Caribe. Y hemos visto a los pobladores de esa isla del Caribe, hemos visto las casas de ellos sumergidas en el agua.
Y ellos han estado sumergidos en el malestar, en la desdicha personal. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. Lo hemos observado. Ahora bien, nosotros como personas, nosotros como individuos, debemos entender que hay situaciones vinculadas con la macroeconomía de un estado. ¿Sí? ¿Se recuerdan de Adam Smith? El capital, la visión capitalista, el llamado neoliberalismo de Adam Smith, la visión salvaje de la economía, la mano invisible que en teoría debe guiar la economía, el mercado. Después llega Carlos Marx y dice que existe una visión material, la dialéctica materialista, que todo responde a lo material. Desde esa visión de lo material, muchos estados se han consolidado en la actualidad. Muchos estados del mundo han decidido consolidarse. Muchos estados del planeta han tratado de consolidarse a través de esa visión materialista de la vida. Y hay que tener cuidado con ello. Son estados que responden única y exclusivamente a lo material, al bienestar material. No les importa nada. Hacen lo que sea con tal de lograr la acumulación de tierras. No les importa usar la violencia de Estado, inclusive. Lo hemos visto. Porque su estado ideal no responde al idealismo, responde al materialismo, y hay que tener cuidado con esa circunstancia. Mucho cuidado, porque cuando se basa todo en lo material, se pierde a veces el sentido de la vida y la importancia del valor humano. En estos momentos se hace necesario rescatar el valor humano. Ahora bien, tenemos que hablar, ya hablamos de los filósofos. Obviamente que un Estado se fundamenta en lo material. Un Estado que habla de la expansión desde una visión imperialista, usando la fuerza bruta del Estado, puede generar caos a muchas personas, puede hacer que muchas personas entren en confusión personal. Hay estados en el mundo que son contradictorios y que generan la carta del ahorcado, muchos, porque al principio se venden como filosofías de Estado que intentan promover el bienestar, la suma de felicidad a las personas, y en realidad no es así. En realidad no es así. Se basan en el engaño en realidad. Después terminan oprimiendo a las personas, generando estados prácticamente donde el dominio militar es casi que absoluto. La dominación militar es casi que absoluta. Un estado totalmente militarizado, donde los derechos y las libertades de los ciudadanos, los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos pasan a un segundo plano. Hay que tener cuidado con eso. Ahora bien,
Resulta y acontece que tenemos que analizar las cartas de la psicología transpersonal de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue discípulo de Sigmund Freud, famoso psicoanalista. Psicoanalista que le daba importancia al acto de la libido, ¿no? A la proyección de los deseos, como la proyección de los deseos tenía importancia en las relaciones interpersonales y en las relaciones de vida. Pero llega Carl Gustav Jung y estudia la filosofía de vida ancestrales, las culturas ancestrales. Seguramente encontró el tarot, seguramente estudió el tai chi, el balance del yin y el yang. Y nuestro querido amigo psicólogo transpersonal Carl Gustav Jung desarrolló una idea en la cual este psicólogo transpersonal desarrolló una idea de un modelo para explicar las cosas. El consciente nos dice que existe un consciente, un inconsciente y un inconsciente colectivo. ¿Cuál sería el modelo consciente de la carta del ahorcado? El modelo consciente de la carta del ahorcado tiene que ver con el ego, con el yo. ¿Cuál es el yo cuál es el ego del ahorcado? No puedo, estoy paralizado. No puedo avanzar, siento desdicha. El inconsciente del ahorcado. Una persona que está en la parálisis, que se siente cruzado de brazos y de pie, puede estar vibrando en un inconsciente de malestar que le está generando temores, desdichas personales. Entonces, desde el punto de vista del inconsciente individual, a este personaje le pueden llegar temores, premoniciones negativas, de caos, de daño, de desdicha y de malestar. En cuanto al inconsciente colectivo, no podríamos comparar la cruz de Jesucristo con esta carta del ahorcado, porque la cruz de Jesucristo es una crucifixión de dolor, donde se veía la cara de dolor, la sangre del Maestro Jesús. Más bien el ahorcado se compara con Judas Iscariote. ¿Se acuerdan de Judas? Llegó el Maestro Jesús en la última cena, le dio el pan a Judas, le dijo: uno de vosotros me traicionará. ¿Acaso seré yo?, respondió Judas Iscariote, y el Maestro Jesús dijo: tú lo has dicho. Acto seguido, el Maestro Jesús le dio el pan y le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. El Maestro Jesús ya sabía de antemano cuál era la misión de Judas Iscariote. La misión de Judas Iscariote era vender a Jesús por 30 monedas de plata. Vender al maestro más grande de la humanidad por 30 monedas de plata es algo que no cualquiera puede soportar. La persona entra en un estado de terror, de temor, de desdicha, porque de depresión severa. ¿Sabe por qué? Porque en un momento Judas Iscariote, por muy traicionero que pueda ser, a Judas Iscariote el Maestro Jesús le dio la tesorería del reino de los 12 discípulos. Judas Iscariote era quien llevaba el dinero de los 12 discípulos, imagínense ustedes. Y Judas Iscariote no valoró esa confianza que el Maestro Jesús le dio. No la valoró. Fue, le entregó y con un beso lo vendió. Con un beso en la mejilla lo vendió. Con un beso vendió al Hijo de Dios. Acto seguido, quizás Judas Iscariote, recordando los milagros de Jesús, cuando dijo: levántate, Lázaro, y aquel hombre muerto se levantó y salió de la tumba. Seguramente Judas Iscariote no soportaba la conciencia.
Y entonces vio las 30 monedas de plata y dijo: ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Cómo he podido hacer esto? Acto seguido y fue y se colgó en un árbol, se ahorcó. Las 30 monedas de plata cayeron al suelo, cayeron al piso, porque ya de nada servían. Había entregado al maestro más grande la espiritualidad que ha existido en la tierra. Porque si bien es cierto, Buda fue un maestro que ha tenido gran trascendencia, sobre todo en África, y ha creado una conciencia importante de la evolución de la espiritualidad a través de la introspección, a través de la meditación. El maestro Jesús enseñó a sanar. El maestro Jesús enseñó que se podían multiplicar los panes y los peces. El maestro Jesús enseñó a orar y a meditar. Y sobre todas las cosas, el maestro Jesús sembró un legado de amor en la tierra que sigue vigente en los 5 continentes de la tierra. ¿Quién supera eso? El maestro Jesús dividió la humanidad antes y después de su presencia. Ya lo anunciaba el profeta Daniel en su tiempo. Llegará la piedra que derribará la estatua del rey Nabucodonosor. La piedra era la presencia del Mesías, que el legado de animales y de bestias que gobernaban anteriormente iban a quedar atrás, los que gobernaron antes del 2000, antes de la llegada de la presencia del Maestro Jesús, porque iba a llegar alguien con un liderazgo espiritual tan grande que iba a dejar las bestias y la maldad atrás. ¡Qué terror tan grande sentiría Judas Iscariote! ¡Qué nivel de terror tan elevado! Eso hay que decirlo. Entró en un estado de pánico, un estado de terror. Judas Iscariote. Me imagino que Judas Iscariote pensó: ¿qué va a decir la gente de mí ahora? La gente que el Maestro Jesús sanó, ¿qué va a decir de mí? No valgo nada, mejor me entrego a la muerte. Y Judas Iscariote, después de andar con el caballero de la vida, después de haber andado con el caballero del reino celestial, se fue con el caballero de la muerte al mundo del más allá. Combinaciones de cartas, Enrique, que pueden salir con la carta del tarot. Muchas. Tenemos que estudiar el modelo de Carl Sagan. Carl Sagan nos decía que pueden existir civilizaciones extraterrestres. Pero hay que decir, alguien podría decir: para mí es difícil comunicarme con otra civilización extraterrestre y podría sentirse en la condición del ahorcado. Pero Carl Sagan tuvo una visión que fue más allá. Utilizó una antena sumamente poderosa para transmitir una señal hacia el espacio y poder comunicarse con una civilización extraterrestre. Eso fue en la década del 70. En el 2021, en el 2001, una civilización extraterrestre nos respondió. Nos dijo cuánta población tenía: 5.000 seres. Su triple hélice genética. Ellos manejaban también el sistema binario. Nos respondieron un mensaje en inglés también, que deseaban el bien, pero que tuviéramos cuidado con aquellos que intenten engañarnos. Es decir, con aquellos que intenten meternos en la actitud, en la condición de ser del ahorcado. Cartas que pueden salir a la hora de a la hora de consultar una situación y que pueden estar vinculadas con la carta del ahorcado. Usted está preguntando: ¿cómo me va a ir en una carrera? X. Sale la carta del ahorcado, sale la carta de 3 de espada y la carta de la torre. El ahorcado, va a llegar un momento en que usted en esa carrera va a sentir que no avanza. 3 de espada, va a sentir depresión porque ha tomado una mala decisión. Y la carta de la torre
es que al final usted va a tener que decidir cambiarse de esa carrera para comenzar otra. Lo que echan tarot dicen que normalmente la torre es una carta demasiado contundente. Para negar algo viene a negarlo de forma radical, de forma contundente. Otra carta. Me voy a mudar, Enrique. Otra consulta tarot que siempre me hace. Me voy a mudar, Enrique, del sitio donde estoy. Sale, ponga usted el 10 de oro. Sale la fuerza al revés y sale el ahorcado. Bueno, 10 de oro. La primera carta puede ser que está hablando de pasado. Un principio en ese lugar vivieron bien, se sentían bien. Un 3 de espada, por ejemplo, puede estar hablando, un 5 de espada, de que usted en ese lugar donde está corre riesgo de enfermarse, corre riesgo de que pueda adquirir alguna enfermedad. Y la carta del ahorcado, producto de esa enfermedad, usted ha sentido que no tiene la movilidad o no ha producido o no ha podido producir, generar la riqueza económica que usted espera. Ahora bien, la carta del ahorcado en una relación de pareja, ¿cómo se vería? Esa es otra pregunta que quizás hoy ustedes deseen hacerme a mí, a Enrique, ¿no? ¿Cómo se vería la carta del ahorcado en una relación de pareja? Muy simple, muy sencillo. Se puede ver en el sentido de que realmente llega un momento en el cual llega un punto en el cual, ¿cómo estoy con mi pareja? Supóngase, vamos a echarle las cartas imaginariamente a la mujer que me llamó y tiene 5 hijos. Su esposo lo dejó, la dejó a ella, y ella está preguntando que si su marido tiene a otra. Es la pregunta que ella hace. Bueno, en torno a la carta del ahorcado, sale 3 de espada, 5 de espada y la carta del ahorcado. 3 de espada, hay debilidad. 3 de espada es la carta en la cual en el tarot de Rider sale la ruptura del corazón. El corazón se rompe. Hay una decepción en el amor. 5 de espada, ya está débil, se siente sin fortaleza porque su esposo se fue. Y sale la carta del ahorcado, que ella tiene que esperar a que regrese su esposo, y mientras tanto hambre, pobreza y miseria para todos los integrantes de su familia. Y también el hombre puede ser que esté marcado por la carta del ahorcado, hay que decirlo, con el malestar de la carta del ahorcado. Digamos, la carta del ahorcado a nivel social. Enrique, me voy a mudar para un país. Siempre me preguntan de diversos países. Una de las preguntas clave: Enrique, me quiero mover para determinado país. Me quiero mudar, Enrique. Sale la carta de la torre, 5 de oro al revés y la carta del ahorcado. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Tengan muchísimo cuidado en ese momento con lo que puedan estar haciendo. Porque la torre es el deseo de mudarte para otro país. Pero cuidado, porque si la torre está saliendo al revés, puede estar hablando de que no es conveniente mudarte para otro país. Ahora bien, un 5 de oro al revés te puede estar advirtiendo que si te mudas a ese otro país vas a pasar como 5 años en una pobreza extrema.
Y un ahorcado significa que producto de esa pobreza extrema te vas a sentir que no te puedes movilizar, que no tienes ganas de trabajar, que no encuentres trabajo, que las cosas han perdido sentido en ese otro país. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con esa mudanza, porque obviamente corres peligro de que en vez de traer las aspiraciones que anhelabas, los deseos que esperabas, más bien pueda tener un efecto totalmente contraproducente, totalmente negativo hacia ti. Han habido personas, han habido grandes videntes que han hablado también de estas circunstancias vinculadas con el ahorcado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Michel de Nostradamus. Hablaba del futuro, hablaba de esos anticristos que por los que iba a conocer la humanidad, personas que con el uso de la fuerza del Estado, la violencia, la espada, someten a las personas y las enclavan dentro de lo que es la carta del ahorcado: el malestar, la desdicha, la pobreza económica. Son los llamados anticristos y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esas circunstancias de vida, porque hay líderes que en un principio se muestran amorosos, que desean apoyar a las poblaciones, pero con el paso del tiempo van mostrando su lado negativo, su lado militar, su lado de dominio, de dominación, y intentan por la vía de la fuerza ejercer control sobre las personas para mantener un dominio, una hegemonía. Y también sobre esas circunstancias hay que tener mucho cuidado porque es delicado. Hay que recordar sin duda alguna al Maestro Jesús, que por encima de su crucifixión se levantó al tercer día para dar testimonio de la gracia celestial. Yo creo que frente al arquetipo del ahorcado, que es muerte y destrucción, engaño y traición, hay que vivir en el ejemplo del Maestro Jesús en vida para estar siempre sostenidos en la mano bendecida de Dios. Recuerden, amiga, amigo, este fue el curso de hoy, el ahorcado expresado por los cielos, comentado por Enrique, con elementos de la filosofía, de los filósofos, del modelo de psicología transpersonalista de Carl Gustav Jung, del astrofísico Carl Sagan, porque también la astrofísica está presente cuando nos conectamos con el tarot. La física y la astrofísica, y las matemáticas, los números, la economía, lo cuantitativo, lo cualitativo. También hablamos hoy de, por supuesto, la astrofísica, las civilizaciones extraterrestres y el ejemplo del más grande de la humanidad, el Maestro Jesús. Todo esto expresado por los cielos, comentado por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todas y todos, muchas bendiciones. Amén.